parte tuya para que nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos a tu iglesia en tus manos, Señor. Que esta enseñanza, Señor, sea para tu gloria, Señor, y para que nosotros demos testimonio vivo de lo que tú haces en nosotros, bendito Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Sentamos, hermanos. Bueno, hermanos, la semana pasada ya comenzamos hablando sobre la iglesia y resumiendo en 2 minutos, dijimos que la iglesia, hicimos una comparación, ¿os acordáis, no? Entre una empresa, una familia, una asociación y una iglesia. Entonces dijimos claramente que los 4 puntos o 5 o más son diferentes y nosotros no nos movemos igual en todos los sitios a la vez, por igual, sino que cuando estamos en la empresa nos comportamos de una forma X, cuando estamos en una familia también, cuando estamos en una asociación de vecinos, una asociación de lo que sea X, también tenemos otras obligaciones y también tenemos otro comportamiento, y la iglesia también igual. Pero como nos interesa tocar el tema de la iglesia, comentamos bien claro que la iglesia es un sitio donde nosotros de verdad que tenemos la obligación de comportarnos conforme a lo que dice la Biblia. Y pusimos 2 puntos. Para poder llegar a formar parte de la iglesia, dijimos, como leímos ahí el texto, creo que en Corintios leímos unos textos, que la iglesia es parte espiritual y también es parte que es secular o física, parte física. Ahora, lo que dijimos es que a veces la gente, los hermanos, entre comillas, la gente llega más a la iglesia entrando por aquí y otro entrando por aquí. Eso comentamos al final, ¿no? Es decir, uno sin convertirse, automáticamente, sin hacer de nuevo, pero participa en la iglesia. Vienen los cultos. Está ahí. Pero otros, antes de venir a la iglesia, primeramente tiene un toque espiritual, se convierte y siente el arrepentimiento y luego ya empieza a congregarse. Entonces, dijimos, también en la iglesia, sea aquello que entra por aquí como los que entran por aquí, siempre encontramos, porque la iglesia es un poco espiritual de comida, se supone que tenemos que ser espirituales, como dice Pablo, ¿no? Pero es cierto que en la iglesia también hay carnales. Y aquí dijimos carnales que son, no sé qué palabra usamos, que son pasivos y lo que son, ¿qué palabra usamos? Carnales que son absoluto o, una palabra, sí. Es decir, son carnales declarados, es decir, vive en la carnalidad y sabe que es carnal. Pero el de aquí es pasivo, de vez en cuando es carnal, aunque lo que sí que es cierto que él tiene conciencia que es algo espiritual, tiene que comportarse espiritualmente, tiene que hacer el esfuerzo, vivir una vida espiritual en concordancia con la palabra de Dios. Aunque como ser humano puede cometer fallos, puede también ser carnal en cometer errores. De hecho, todo el mundo estamos aquí. Todo el mundo estamos ahí, porque de vez en cuando somos carnales, sea por una cosa, sea por otra. Pero ya no vamos a repetir eso. Llegamos a punto, dijimos, el tema de la iglesia en las ciudades. Y no sé, comentamos el tema de Apocalipsis 2 y 3, donde cita una lista de iglesias que pertenece a unas cuantas ciudades. ¿Os acordáis? Comentamos con tercer punto que el estado espiritual de una ciudad puede afectar el estado espiritual también de la gente que vive en ella.
Eso está comprobado, porque la verdad que yo sé que sabemos en Efesios 5, creo yo, cuando Pablo habla sobre los principados potestades, hay toda una lista, hay una jerarquía ahí, desde arriba hacia abajo. Y si vemos en Daniel nos habla claramente también del tema del príncipe de Persia y todo eso, ¿no? Entonces, las ciudades están gobernadas en el mundo espiritual, aunque Dios está arriba de todo, pero en cada ciudad el diablo ha puesto su gente para poder manejar, manipular y hacer ciertas cosas para poder llevar su reino de tinieblas en adelante, ¿no? Entonces, el estado espiritual de una ciudad puede condicionar también el estado espiritual de la gente que vive en ella. Por eso, si vemos cuando Pablo fue a Atenas, lo que vio allí, ¿os acordáis, no? Que vio que había ahí un montón de ¿qué? De dioses y todo eso. Y la gente adoraba, igual que en Efesio. Cuando ellos llamaban, no sé, es que tenía la imagen de la diosa Diana como máximo que había ahí, ¿no? Es decir, eso influía a la creencia y también a la vida espiritual de la gente de allá. La gente creía más en la diosa Diana que otro evangelio que venía y dice, pero este hombre, Pablo, venía para, como si para traer alboroto o trastornar todo lo que ellos habían aprendido antes. Es decir, su vida espiritual estaba ligada a los principados que estaban en la ciudad. Es decir, hoy podemos ver lo mismo. Hay ciudades enteras donde tú puedes hablarle, si tú hablas de comida, te aceptan. Le hablas, no sé, de la gastronomía, de la, no sé, la familia, de dinero, de trabajo, te aceptan. Pero si le toca ese tema religioso ya, ves que viene un choque ahí. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está condicionada a un principal que gobierna esa ciudad. Está allí. Está allí. Hablamos, sí. Incluso cuando el Señor hizo milagros con Pablo ahí en Éfeso y la gente lo vio, creo que es ahí también donde habla de que ellos, en vez de creer en Dios, creían que era Júpiter y no sé quién. Sí, eso, en el libro de los Hechos, sí. Y ofrecieron algo al ídolo, pero en Dios estaban todavía. Sí. Es que es así. Hablamos con Jesús. Sí, el tema de los carnales, etcétera. Bueno, y después también lo de los dioses. Es que, claro, en la Biblia habla muchas veces de cultos a otros dioses en una serie de épocas antiguas, más recientes, siempre relativamente lo de reciente, ¿no? Hoy en día quizá no es lo mismo porque no tenemos esos dioses que había antes, ¿no? Sí. Baal o la mitología, incluso que puede haber en Occidente griega, etcétera, etcétera, pero hay otros ídolos. De todas maneras, el tema de la idolatría está muy claro y lo único que sí que quería apuntar, que además me lo comentó ahora nuestra Juana el otro día, me dijo, los que no están, o sea, que en la Biblia se hablaba de los naturales, los naturales. ¿Cómo naturales? Es, que son, o sea, nosotros seríamos sobrenaturales, dicho de alguna manera, y todos los que no creen, porque hoy en día también en la sociedad hay muchos de estos, ¿no? Yo el otro día hablando con un familiar, pues no creía ni en el maligno ni en Dios, ¿no? Entonces, bueno, son naturales, creen en la vida, en la naturaleza y ya está. Y después los carnales, me lo pregunto yo también, yo os lo pregunto, no sé si no sería a lo mejor más relacionado con los propios creyentes, ¿no? Que realmente hay una parte de carnalidad, porque ya los que no están en el espíritu se les podría llamar naturales, ¿no? Sí. Después están los carnales, como hablabas antes, pasivos o menos pasivos, etc. Bueno, pues eso, quiero decir que hay veces que hay cosas que yo creo que son solo entre los creyentes, o sea, la idolatría, hay algunos que mezclan, en su momento mezclaban Jehová con otros dioses y hoy en día también se hace. Sí. O sea, los católicos es que salen muchas veces, mezclan cosas, ¿no? Entonces, los idólatras realmente, yo creo que muchas veces son los propios creyentes que mezclan y lo hacen mal, incluso Israel pasaba constantemente, ¿no? Y después ya está el mundo de los naturales no convertidos para nada, ¿no?
Entonces, no sé cómo lo veis. O sea, Sí. son como dos mundos, ¿no? Sí, 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 es interesante lo que dices. Y de verdad que, porque el que es natural, él se lleva su vida, es decir, Pero es que además hoy en día es muy frecuente el natural. sí, sí, este realmente es un, como decía la palabra, es un impío. Sí, exacto. Es un impío inconverso total. Exacto. Aunque ese concepto él no lo sabe, porque es natural. Para él, porque está por ahí que no sabe que un impío existe, porque es natural. Eso es lo que ahora abunda y mucho. Ya lo que decías tiene razón. En la casilla de los carnales, eso se entiende mejor dentro de la iglesia. Porque nosotros podemos distinguir el hermano que es carnal, es decir, carnal a 100%, el hermano que es carnal a 50% o a 20%. Lo podemos decir porque sabemos dónde son los límites de la espiritualidad y de la carnalidad. Es cierto, porque este hombre natural realmente es un impío, es decir, vive en carne, vive todo eso, pero no lo distingue. En cambio aquí, en la iglesia poco distingue. Y después la idolatría, y estoy de acuerdo con el esquema que has hecho, la idolatría yo pienso que estaría también en todos los creyentes, porque el natural no creo ni que llegue a ser idólatra, o sea... No tiene por ser idólatra, claro, es que vive, es decir, como dice Romano, es que vive... Es materialista. Exactamente, vive su mundo. Háblale a Jesús. Sí, es que quería también puntualizar que el natural es el no espiritual. Es el no espiritual. Sí. Entonces, ni por un lado ni por el otro, aparentemente. Pero, como bien decías, todos estamos influenciados por esas potestades. Sí, y aunque él sí, conscientemente no correcto, está muy bien, sirviendo a los ídolos, sí, esa potestad influye sobre él. Y entonces, y el carnal, bueno, están los naturales y los espirituales. Y dentro de los espirituales son los que verdaderamente se esfuerzan por esa santidad, y los que son carnales, que se acercan al mundo. O sea, conociendo el mundo espiritual, se van a lo mundano. Exactamente. Ese es el carnal. Exactamente. Pero ahora lo que decías de la idolatría, lo que ha comentado Jorge, porque en el Antiguo Testamento vemos un listado de dioses, bueno, pues eso para aburrirse, hay un montón de dioses, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿pensáis que hoy en día esos dioses del Antiguo Testamento no existen en el mundo nuestro de ahora? Sí, pero con otros nombres. sí. Con otros nombres. Sí. Existe, sigue existiendo. Porque el tema realmente no son los nombres, sino son los servicios que la gente ofrece a esos dioses. Porque los servicios siguen siendo los mismos servicios. Es decir, hoy hay, aunque nadie pasa sus hijos por fuego, no como antes, ¿no? Pero hasta cierto modo la gente sigue sacrificando a sus hijos con promesas, con palabras. Con el voto. Con el voto la gente hace votos. Eso sigue siendo. Entonces, esos dioses han cambiado el nombre. Pero lo que es cierto, porque Jesús en Efesios habla ya de ese listado que habla en Efesios de los principales potestades y todo esto. Eso viene como si, no sé, a representar los dioses antiguos. Porque los que incitan al hombre a cortar el cuello a un, no sé, a una gallina, es un dios que está por ahí arriba, es una potestad que está ahí arriba. Sacrifica este animal o esta cabra y tal. Eso es influencia de la potestad de arriba. Entonces esos espíritus siguen existiendo. Recuerda que ya está como agrupado, limitado según dice el Señor, un número bastante definido, pero los trabajos son los mismos. Claro. Es que el maligno es bastante inteligente y entonces siempre es menos que Dios. Establece a través, por ejemplo, de ideologías, que hoy en día hay muchas, no voy a mencionar, pero bueno, sí que podría ser ecologismo, feminismo, homosexualismo, comunismo, muchas que hay, ¿no? Todo esto, sus formas radicales, no digo que tengan una parte de razón, ¿no? Establecen, porque hay gente que solo cree en eso además, Sí. una serie de ideologías que realmente, aunque parece que son humanas y que solo son de la razón humana, están alentadas por el espíritu, porque siempre vivimos en el espíritu. Lo que pasa es que nos vamos con uno o con el otro.
Y entonces los naturales lo que no saben es que realmente ellos también están alentados por el Espíritu, pero engañados a través de esas ideologías que parecen humanas, pero que los tienen esclavizados. Así es. Creo yo. Sí, 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 tiene razón. Ahora bien, como ya comentamos el tema de la iglesia en la ciudad, y bueno, creo que la semana pasada ya lo comentamos bastante, entonces hoy no vamos a seguir, sino que estamos aquí, se puede sacar muchas más cosas, pero quedamos con una cosa simple, es que la vida espiritual, el estado espiritual de la ciudad puede influir en el estado espiritual de la gente que vive en ella. Ahora, otro punto que es la iglesia, como dice la iglesia que estaba en las casas. La Biblia habla bien clara. Vamos en Romanos 16, 5. Algo lo tiene Romanos 16, 5. Las iglesias que estaban. Hay muchos textos, Hay muchos textos. Primero Corintios 16, 19. Vamos a leer Romanos 16, 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Sí. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Sí, primero Corintios 16, 19. La iglesia de Acaya y primero Corintios 16, 19. Colosenses 4, 15. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La iglesia está en casa de quién? De Priscila. Aquila. Aquila y Priscila. Aquila. Y Colosenses 4, 15, ¿qué dice? Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Exactamente. Filemón 1, 5. 1, 2, perdón. Filemón 1, 2. Saca también la leída, perdón. Filemón. Mi amada hermana Aquila, y a los equipos miembros compañeros de milicia y la iglesia que está en tu casa. ¿En casa de quién? De Apia. ¿Cómo se llama? Apila. Apia. Y Arquipo. Arquipo. Es que aquí no muestra en el Nuevo Testamento. Arquipo. Bueno, vale. Es que dice, y a la iglesia que está en tu casa. Si esta carta es para Filemón, será en la casa de Filemón. En la casa de Filemón. Entonces vemos aquí iglesias de casa. Ahora yo les pregunto, y hoy ese concepto de la iglesia en casas no la tenemos como así muy presente porque ya hemos cambiado un poco, no sé, la denominación, digamos, célula de hogares, célula de casas. Pero realmente, bíblicamente son iglesias. Porque la iglesia no es el contenedor, sino el contenido es la gente que está dentro, la gente que está dentro. Entonces, bíblicamente hablando, es que la iglesia comenzó así porque fuera de las casas solamente había sinagogas. Es decir, iglesias tal cual se conoce ahora no existía. Entonces, cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer, los cultos se hacían o en casas o si no en cuevas o en sitios por ahí las afueras de la ciudad para evitar la presión de los romanos y de los fariseos. Pero realmente, si vemos aquí, es que una buena parte de la iglesia creció porque había diversos grupos de hermanos que se reunían en casas. O sea que hoy cada vez menos. Yo cuando me convertí en nuestra iglesia de verdad que había muchas células y la gente era muy fiel a las células, muy fiel a las células. Entonces, hay gente que durante la semana en la iglesia no podía venir, pero en la célula eran muy activos. Domingo venían. Es que y la iglesia crecía más fuera que dentro mismo. Es decir, la gente que venía nueva en las células no aparecía en los cultos. Esa realmente es la dinámica. Pero tenemos una realidad que no podemos obviar, hermano. Aquí en Europa las células no funcionan tal como están. Ahora no funcionan. No funciona porque simplemente por el tipo de vida que llevamos aquí,
por la situación de la propia iglesia, también por la iglesia acoge, de la forma de expresión de la gente y todo eso. Y no es muy bien vista que la gente, no sé, se reúna en un sitio una vez a la semana, 2 veces a la semana, y ya luego haciendo ruido y cosas de estas. Eso ya cada vez menos, ¿no? Por eso también la iglesia aquí en Europa tiene dificultad de crecer. ¿Por qué? Porque llegamos todos al domingo y un poco más. Pero realmente la Biblia marca la parte del crecimiento. Por eso vemos que la iglesia de Corea del Sur, la que dice que es la más grande del mundo, empezó en células. Empezó en células. Además lo dice él mismo, el difunto pastor, lo dice que él empezó en células. Y la iglesia creció. Seguimos, hermanos. En las iglesias de casa, ahí se puede invitar amigos, gente que no conoce a Cristo, gente cercanas, familiares, con una componente importante que es de la familiaridad o la intimidad, no sé, de una familia se puede compartir incluso, cosa que en la iglesia, entre comillas, no se puede decir a la primera, pero en casa sí. Y yo creo que es importante. Ojalá que se pueda recuperar esa costumbre y marcada por la palabra de Dios mismo. Vamos a hablar de la iglesia espiritual como estamos haciendo, pero también de la iglesia local, porque el estudio que yo pensé, que estoy pensando desarrollar, porque la parte espiritual hasta cierto punto la sabemos que somos un pueblo espiritual, sabemos más o menos los atributos de la iglesia, la defensa de la iglesia y también el papel de la iglesia en el mundo. Aún así lo vamos a desarrollar igual. Pero luego hay una parte donde realmente casi todo ya no da ni importancia, que es la parte secular de la iglesia. Esa parte ya cada vez va quedando muy atrás. ¿Por qué? Porque hay demasiada mezcla aquí. Hay muchas mezclas. Yo creo que los que llevan ya bastante tiempo en el Señor saben que muchos de nosotros nos convertimos bajo paraguas, entre comillas, de las ciertas denominaciones. La mayoría de nosotros, al menos yo que tú también, yo que tú también, yo creo que vosotros también, bajo paraguas de una denominación X. Sí, pero te formaste parte de una denominación para crecer. Esta sí. Que existiera una iglesia exactamente con una denominación concreta, sí. Pero aquí no hablamos de tema espiritual, cuidado. Estamos hablando de tema secular, de tema física de la iglesia. Los espirituales sabemos que nosotros, como dijimos antes, formamos parte de la iglesia espiritual cuando nos convertimos. Eso sabemos. Pero la parte física, muchos nos convertimos bajo el nombre de una iglesia, para ser exacto. Da igual sea una iglesia individual, una iglesia de uno que se levantó por la mañana, montó su iglesia, o una iglesia que ya tiene decenas de años. Eso es diferente. Entonces, por ejemplo, los que se convirtieron bajo una denominación X tienen normas, tienen principios, tienen doctrinas, igual que la alianza lo tiene establecidas, tienen muchas cosas ya hechas ya. Los que van haciendo ahí ya tienen ya como una hoja de ruta a seguir. Pero hoy vemos, si tú hoy dices, mira, yo soy Oscar, de repente recibo una visión por la noche, por la mañana monto la iglesia. Una iglesia independiente. ¿Cuántas iglesias independientes hay hoy? Cada vez hay más. No tiene hoja de ruta clara. No se somete ni se sujeta a nadie. Simplemente, aunque se apoye la Biblia, no está mal. Pero el tema no se apoya en la Biblia, el tema es ver cómo lo interpreta. Es el tema. Entonces, la importancia de la iglesia local en sí, no es la parte espiritual, sino la parte secular de la iglesia, cada vez va perdiendo fuelle. ¿Por qué digo eso? Porque si aquí está regalando el billete, poco importa que estamos en la alianza, muchos van a llegar ahí. ¿Por qué? Porque aquí, visiblemente hablando, funciona, en el sentido de que lo que la gente ve es lo que le gusta tener. Es la realidad del día de hoy. Serán cristianos carnales. Exactamente. Por eso decimos que es que la gente
el tema espiritual de la iglesia, porque mira, si tú valoras tu iglesia, Bueno, a ver, es que bajo el nombre de cristiano, ahí se mete todo, el diablo está metido ahí. pero lo entendemos perfectamente, lo entendemos. Pero es Lo una entendemos. confusión grande. Lo entendemos perfectamente, por eso hay falsos ministros y falsos pastores también, hay de todo ahí, eso lo entendemos. Pero yo a lo que voy es que nosotros hemos de dar valor a nuestras iglesias donde nosotros nos hemos convertido o donde nosotros nos reunimos. Ese es donde yo quiero ir, pero hoy no, ya lo tenemos luego. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día la iglesia, tal como tenemos, ya no tiene el poder que tenía antes. Porque tú hoy puedes decir, ¿cuánta gente aquí han venido y están 2 meses, luego ya cambian de iglesia? ¿Cuánta gente? ¿Por qué cambian de iglesia? Como si cambian de iglesia. ¿Por qué? Puede ser problemas también doctrinales. O porque te echen también. Bueno, depende del cristiano también. Exactamente. Es que hay muchas cosas. Ahí hay de todo. Pero lo que es cierto, Pero a ver, si tú te conviertes, por ejemplo, en una iglesia, yo qué sé, metodista, pero te das cuenta que hay cosas que no encajan leyendo la Biblia, porque te hayas ido, no estás obligado a ser metodista toda la vida. Por ejemplo, no. sí, mira, volvemos al punto de antes, temas espirituales. Somos de Cristo, Cuidado. no de una iglesia. No. Clarísimo. Eso es una equivocación en el sentido, es que si nosotros unimos las cosas, no vamos a diferenciarlas. Por eso las iglesias a veces, en las iglesias las cosas no funcionan porque la gente no. Como soy de Cristo, puedo servir aquí, igual que puedo quedarme en casa, escucho en internet. Eso es una equivocación. No, hay que diferenciar las cosas. Porque si yo soy de una amiga, yo como soy de Cristo, bueno, pues amiga, el pastor no me puede mandar por la iglesia y puede hacer que no puede hacer, da igual. No, porque en las iglesias de casa, aunque eran hermanos, pero hasta cierto punto había un orden allí. Pero Jesús no, o sea, instituyó la iglesia, pero no instituyó las denominaciones. Las denominaciones las han creado los hombres. Sí, pero yo no hablo de denominaciones, yo hablo de la iglesia local. De la iglesia local, habla hermano. A ver, hay un versículo en la Biblia que dice, los hermanos juntos en armonía, ahí traerá Dios bendición y vida eterna. Exactamente. La bendición que va a dar juntos, podemos decir que estamos uno aquí, otro allí, en un mismo lugar. Sí. No uno en España, otro en Cuba, otro en Francia, otro porque los hermanos juntos estamos aquí. En armonía trae Jehová bendición y vida eterna. Eso es lo que entiendo yo, ¿no? Mira, una cosa... Pero desgraciadamente no siempre es así. Mira. Porque algunos tratan de imponerte cosas que no. No. Tú, Es otra cosa, Como nos pasó a nosotros, mira, lo voy a decir, Sí. como nos pasó a nosotros, que por una serie de cosas, por otras cosas por el medio y tal, llegó el tiempo de que nos íbamos a casar y la iglesia dijo que no nos casaba. Pues entonces, ¿dónde te vas a ir? Pues te irás a otra iglesia, digo yo. No sé. mira, Y aún así, nos seguimos llevando bien con los pastores. escucha, vamos a pasar este punto, luego lo tenemos luego. Pero yo lo que quiero que entendamos es que en todas las cosas, en todas las situaciones siempre hay matices, siempre hay puntos excepcionales. Pero yo hablo en términos generales, es lo que quiero que entendáis. Amén. En términos generales, la iglesia local no tiene el peso que tenía hace 30 años. Eso es evidente. Eso es evidente. ¿Cuánta gente viene y se apunta, luego ya desaparece? ¿Cuánta gente se compromete y ya no hace? Las iglesias es así. Cada vez hay más. Es porque si esta fuera una empresa que pagaste sueldo todos los meses, la gente sería fiel. Sí, claro. Pero como la iglesia no paga sueldo, la gente no lo toman así. Pero hay muchas iglesias que las están llevando como empresas. Ahí Y los está. propios pastores lo dicen. Ahí está. Es que esto es como una empresa y te hablan así. Habla con así. Mire, pastor, yo pienso que la Biblia es una sola y que la iglesia lo que tiene que seguir lo que dice la Biblia. Sí. Amén. Es lo que tenemos que hacer, no importa el lugar porque tú estés, puede ser a tu iglesia local, porque la iglesia local aquí yo estoy en esta, pero es muy importante que en el lugar que tú estés sea una doctrina sana. Amén. Si yo llegué aquí a España y me tocó ir a una iglesia donde lo que me estaban enseñando no es lo que yo veía que decía la Biblia,
Como tengo que decir veces. Porque la doctrina no está. Amén. Ahora, yo tengo que guiarme por lo que dice la palabra. Amén. Y esa es la iglesia que yo estoy en la que dice la palabra. Amén. A lo mejor es aquí, a lo mejor es en otro lugar. ¿no? Pero es cuidando con la palabra, porque si usted, no estamos hablando de denominaciones. Porque yo le digo, la pastora decía metodista, yo nací en el metodismo, me crié en el metodismo 20 años. Y para mí no había otra doctrina y amo a esa iglesia, la amo. Y cuando voy a Cuba, voy a la iglesia, porque inclusive dejamos hijos allí, dejamos muchos hijos allí. Sí. Y yo amo a esa iglesia. ¿Usted sabe por qué le amo? Porque lo que yo aprendí allí es lo que dice la palabra. No porque sea metodista, ni porque Juan le haya fundado Juan Weller, porque haya sido la trayectoria que tenga de los que la formaron, sino porque cuando yo estaba allí, aprendí la palabra allí, y era la palabra la que me enseñaba. Llegué aquí a España y me tocó ir a una iglesia que no me enseñaba lo que yo quería. Tuve que ir de la iglesia. Y vine para esta. Y aun cuando a uno hay cosas que no le gusten, lo importante es la palabra. Y yo siempre le digo a la gente cuando si van a criticar algo, le digo, hermano, pero lo más importante es la palabra, no lo que nosotros vemos ni lo que tú puedes considerar que está bien o mal. Lo importante es que se cumpla con la palabra. Es que tú puedas aprender una palabra y cuando el pastor se para a predicar, predique la palabra. La verdadera palabra, no que Exactamente, la palabra. exactamente, hermana mía. Esa es mi opinión. Sí, yo les entiendo, tanto a usted como a ella. Pero me están diciendo prácticamente la misma cosa las dos, que es la parte espiritual de la iglesia. Yo no voy por esta línea. Espérenme un segundo, por favor. Tenemos aquí, porque la iglesia de Cristo, que es una iglesia, es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo espiritual. Ahora, olvídate de denominaciones. Igual que en el Antiguo Testamento había iglesia de casas, ahora hay iglesia de barrios. Hay iglesia de barrios. Porque allí, donde leemos allí, Pablo decía claramente, la iglesia que está en casa de tal, con el nombre. La iglesia que está en casa de tal, con el nombre. ¿Por qué lo decía? Porque se reunían ahí. Exactamente. Porque había un representante, había alguien que llevaba esa iglesia, en ese caso si Filemón, si otro que... Exactamente, es decir, había alguien cabeza de esa célula de oración, o esa iglesia de tal. Entonces, si tú miras en el libro de Apocalipsis, ahí habla claramente del ángel de la iglesia de tal, en todas las letras de las iglesias. Es decir, yo no hablo de la parte espiritual, yo la doctrina lo entiendo. Si tú, yo veo que aquí predica que yo qué sé. Dios es amor. Exactamente, cualquier cosa, yo me voy. Claro que sí, cambio, busco sitio donde se predique la doctrina de verdad. Eso está claro. Eso está claro. Ahora, otra cosa es cuando yo digo que esa es mi iglesia. Sin embargo, no participo como miembro de la iglesia. Ese es donde yo voy. ¿Me entiendes? No. Es mi iglesia, pero no participo como miembro de la iglesia. Yo no hago vida con la iglesia. Aquí es mi iglesia. Está respetado. Exactamente. Os comenté que, incluso, hermana mía, hay gente que no viene a la iglesia, pero si tú le preguntas ahí afuera, le preguntas a la gente, pero ¿dónde te reúnes? Me reúno a la iglesia de fe. Pues aquí nunca viene. Hay gente es así. Hay gente es así. Entonces, me refiero a la iglesia local, si yo soy parte de la iglesia, pero no hago vida en la iglesia, no participo, ni ofrendo, ni diezmo, ni vengo a la oración, pero si me preguntan, participo, incluso mi nombre está. Igual recibí también el bautismo ahí, pero realmente la vida de la iglesia no participo. Es ahí donde la iglesia local va perdiendo. ¿Por qué? Porque eso vemos un carácter, hay menos compromiso de hermano, porque somos 30, 40, solamente trabaja 5. Por falta de compromiso, porque la gente no quiere participar. Eso es parte secular de la iglesia, que influye en la parte espiritual. Eso es que uno o es menos carnal, uno se comporta muy bien, o simplemente da preferencia a sus otras cosas. No sé si me entiendes ahora. Pastor, pero usted está hablando del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Todos los factores que pueden influir. Eso que usted
diciendo ahora, de las personas que están y que no están, y que dicen que son de aquí todos, y yo los conozco también, que siempre dicen que son de Alianza de Fe, pero yo nunca los veo. Eso es la responsabilidad de esta persona con Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que hay un trabajo que tiene que hacer la iglesia. Si la iglesia trabaja, yo lo digo porque yo tengo muchos años en la iglesia. Ya yo estoy ahorita como bisabuela de la iglesia. Muchos años en la iglesia y conociendo, claro, todos esos años yo estuve en una misma denominación, que no puedo comparar a lo mejor el trabajo de una con otra, porque yo estuve en esta siempre. Pero sí veía que se trabajaba intensamente y que la iglesia siempre crecía mucho. Número 1, la célula. Había 50 células. Es una forma de crecer, la célula. Número 2, el trabajo de las fraternidades y ministerios. Que eso es muy importante. ¿Sabe qué? Que usted decía que aquí en Europa la célula. Pero mire, nosotros tuvimos 2 células y desafortunadamente vino la pandemia y no pudimos seguir con la célula. Pero ya nosotros teníamos hijos nuevos en la célula. Porque yo llevo al vecino, o al amigo, o al cubano. Vamos, yo llevo a una cubana para la célula. Vamos conmigo, que es una célula. Estamos en pandemia, pero vamos, y ellos son conmigo. Y así el otro lleva al nicaragüense, el otro, todo el mundo, todo el país se lleva uno. ¿Cómo crece la célula? Y así crece la iglesia también. Vale, hermana. Hermano, habla, ¿qué se habla? Este tema es un poco complicado, pero volviendo a lo que usted, el tema principal es la iglesia local, ¿no? Sí. Pues todos buscamos una iglesia local, pero también dentro de eso, por ejemplo, yo para buscar iglesia y para venirme para acá, empecé a buscar primero qué se enseñaba aquí. Exactamente, cuáles son los fundamentos de Alianza de Fe, qué es lo que creen, qué es lo que no creen, qué puedo yo llegar a ese lugar y aprender. La palabra dice en el libro de los Hechos que ellos perseveraban en la enseñanza apostólica, o sea, de lo que recibieron de Jesús, ellos enseñaban y eso fueron mandados a hacer. Otra cosa es que nosotros lo hagamos, que no lo estamos haciendo. No estamos enseñando a nadie, no estamos discipulando a nadie, no estamos haciendo nada muchas veces. Entonces, mucha gente puede decir, no, yo pertenezco a Alianza de Fe, pero como dicen aquí, pues aquí miren, las sillas están vacías. Debería estar lleno de gente queriendo aprender de la palabra de Dios, queriendo pertenecer a la iglesia local, queriendo estar así a una con el pastor Pedro y los pastores que están ahí, con los ancianos de la iglesia, pero es algo que no se hace. Tiene razón, hermano, tiene toda la razón. Ahora bien, yo sé que aquí se puede hacer muchas más cosas que en la iglesia para que la iglesia crezca. Sí que se puede hacer. Pero los que lleva aquí tiempo, ¿cuántas cosas se ha hecho aquí y no ha funcionado? ¿Cuántas cosas? Ellos pueden dar lista de cosas. Tú también sabes, hermana, lo que es eso. Yo pienso que el crecimiento lo da Dios. Es que el crecimiento lo da Dios, como dice Pablo. Ya luego nosotros podemos activar mecanismos. Pero tenemos que poner de nuestra parte, no va a darnos Dios de repente un día, mira, toma 1000 personas para tu iglesia. Recordaos, sí, lo que yo dije el domingo pasado, que también comenté esta mañana, la vida espiritual de la ciudad puede influir en el crecimiento o en la vida espiritual de la gente. En el evangelismo por el crecimiento de la iglesia hay un principio que se estudia muy bien. Por eso, para ir de misionero, tiene que saber dónde vas a ir, cómo se mueve, gente vive ahí, el idioma, comida, las familias, todo lo que hay ahí. Todo. Y no es lo mismo, os comenté lo que pasa, lo repito hoy. Abrir la iglesia en Zaragoza que abrir la iglesia en Madrid, no lo mismo. No lo dicen los misioneros. Lo dicen los misioneros, incluso tú no estabas, pero ahora lo dices. Es así, no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo abrir la iglesia en Zaragoza que ir a Sevilla o a Ceuta abrir la iglesia ahí, no es lo mismo. O Bilbao. O en Bilbao, no es lo mismo. Es decir, las fuerzas, las potestades, hay que contar con eso, porque por eso yo digo, yo no quiero hacer malas cosas por hacer, por aquí. Se ha hecho café con Cristo aquí. Se ha hecho comida aquí, no se dejan. Aquí se ha invitado a la gente acá, aquí se tomó.
Se ha venido a Arepa para que la gente venga. Se ha hecho mil cosas aquí. Incluso hicimos células móviles de casa. Algunos lo saben. Hicimos células móviles. Había como 5 células aquí. Pero la gente al principio están animados, o ven que están yendo, pero luego a poco la gente ya no viene. Vamos a obligar a la gente que venga porque uno ya pone sus cosas. Que no pueden, que haga trabajar más horas, haga que está deprimida, porque ya está. Y la célula se pierde. Se han hecho cosas. Por eso a veces no podemos extrapolar lo que hicimos, lo que sabemos de ahí, hacerlo acá, no, porque es Dios el que tiene, porque el contexto es totalmente diferente al que vivimos. Es diferente. Si tú intentas hacer como conocemos hacerlo en nuestra tierra, nos vamos a quemar. Te quemas, te frustras y la mira, es un fruto, creo que Dios no contesta. No, ella no vale para nada. No, descansa, vea que Dios saca la obra. Tú confías y ora, porque el que convence del pecado, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Hay que orar. Y dice que lo hay 2 o 3, vale. Si somos 4, somos 5, perseveremos, como dice en los Hechos, perseveraba en la oración. Perseveremos en la certeza, como dice con Steve. Vale, enseñemos, oremos, hagamos, no sería que no, hay que hacer célula, hay que hacerla así, pero lo que no podemos hacer es obligar a la gente que asista. No podemos hacer eso, porque el contexto nuestro que vivimos aquí es diferente. Uno que hoy no tiene trabajo viene a la iglesia, mañana tiene trabajo, desaparece. Le pregunta, estoy trabajando, que no puedo venir. Esa es la realidad nuestra aquí. ¿No? Pero esa hermana que no viene porque no quiere, no viene porque no puede, pero es parte de la iglesia. Sigue con ser parte de la iglesia. Eso es una cosa diferente. Tal. Entonces tenemos que tener en cuenta muchos detalles para que la iglesia local, tal como está ahora, pueda funcionar. La iglesia de Barcelona, de la Alianza, tiene como 300 miembros. Pero hace años atrás yo fui a una reunión de célula, un culto de oración de jueves. Me quedé ahí, me dijo el pastor, me dijo, Ricardo, que me dijo, es que aquí son 300 personas que venían 15 al culto, por 2 semanas. Así que tú dime una iglesia de 300 personas que vengan 15 personas todos los jueves al culto. ¿Dónde son los más? No es rentable. Exactamente. La gente trabaja, la gente tiene sus negocios, sus cosas. El pastor estaba ahí con 15 personas. Su culto toda la semana igual, pero el domingo está lleno de gente. Esa es la realidad. Los domingueros. ¿Entiendes? Es así. Yo quería decir una cosa, que nosotros podemos idear estrategias y cosas, pero si hacemos un análisis de esta iglesia, hay que reconocer lo siguiente, que muchos de los que están aquí es porque Dios los ha traído aquí. Ya sea creyentes, con lo cual son obreros que el Señor trae a esta mies, y otros a través de ellos también han venido. Pero es que muchas veces nos empeñamos en hacer estrategias de hombres cuando es Dios el que hace su propia estrategia. Y a eso no estamos muy habituados. Porque el hombre siempre quiere hacer, quiere preparar. Pero estoy de acuerdo que las células es lo que siempre ha funcionado, pero a la vez que estábamos dando esta clase me venía lo siguiente, que Dios instituyó su iglesia y sin embargo en la primera iglesia ya hubo cierto cisma entre los judíos y los gentiles. Y eso fue tremendo porque la voluntad de Dios era que el evangelio llegara a los gentiles, pero la voluntad de Dios no era que los gentiles se hicieran judíos. Sin embargo, muchos de los apóstoles y creyentes y siervos de Dios no lo veían así, y eran santos. O sea, que es que la convivencia no es fácil. Si ahí ya empezó una separación, aunque se respetaran, además esta mañana estaba pensando precisamente en Pablo, que el Señor eligió a un judío de los pies a la cabeza para ser el apóstol de los gentiles. Porque si hubiera elegido a un gentil, dirían, es que claro, este solo mira para él. Pero eligió a uno que conocía bien a los judíos
y sabía que, y aún ahora existe esa separación, que parece que hay que ser judío como para entrar en las bendiciones de Dios. Vale, hermano, gracias, hermano. Perdón, Eso es cierto. otra vez. Sí. Vale, vamos a... Y esa es una clave principal. ¿Por qué se reunían en las casas? Porque ellos no podían entrar a la sinagoga. Claro. Exactamente. Es que primero iban a la sinagoga, pero los despachaban. Exactamente. Por eso dijeron, vamos a reunirnos en casa. Sí. A partir de la historia nosotros podemos hacer ya Sí. la estructura La de todo. estructura. Ahora bien, una cosa es que la iglesia en el sentido espiritual nunca debe modernizarse. No. Pero en el sentido como administrativos, en el sentido secular, debe también adecuarse en las leyes establecidas. Exacto. Eso es así. Eso es lo punto que queremos luego, hermano. Porque a veces vemos la iglesia como si algo espirituoso. No. La iglesia local tal como está, tiene que estar en el contexto del tiempo, todo lo que... Sí, exactamente. Tiene que estar, porque si no, no va a poder funcionar. ¿Ya? Entonces, no todo es espiritual. Pero bueno, eso es otro capítulo, ya lo estamos adelantando. Y terminando hablando, vamos a hablar de la iglesia como cuerpo espiritual. Vamos a leer 1 Corintios 10, 16, 17. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vale. Amén. Y lee el siguiente, el primero Corintios 12, 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿El 13 también? Sí, hasta 14, sí. Vale. Porque por un solo espíritu fuimos